Buenas noches. Nos encontramos aquí. Hola, ¿qué tal amigos de Visión Aérea TV? Buenas noches. Nos encontramos aquí en el simulador de Merinópticos, cirugía láser y terapia visual aeronáutica. Estamos realizando un vuelo virtual de Monterrey al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, en esta ocasión, ¿verdad? Al estar operando de manera virtual una aeronave Kinect 350, esto nos va a permitir explicar un poquito cómo es la función de una aeronave turbohélice. Nos encontramos volando virtualmente una aeronave Kinect 350, lo vamos a mostrar aquí. Es como este avión exactamente, es un avión a turbohélice bimotor. Desde luego vamos a explicar un poquito acerca de principalmente los instrumentos de motor e instrumentos de vuelo, por supuesto, de esta aeronave que tenemos aquí. Bueno, nos encontramos realizando un vuelo virtual, acabamos de hacer una salida, la cual fue una salida a Monterrey 5 Bravo, en la cual ascendimos por la radial 298, posteriormente a la mía 8 regresamos, ¿verdad? Sí, al borde de Monterrey, y posteriormente salimos por la radial 169, directo hacia el borde, ¿verdad? Sí, hacia el borde de Tamuín, y posteriormente vamos a hacer la llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El borde Noria, disculpen, ¿sí? Y posteriormente vamos a hacer una llegada a la Ciudad de México. Vamos a ver nuestro tablero de instrumentos. Desde luego, pues aquí tenemos nuestros instrumentos de navegación e instrumentos de motor. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los instrumentos de motor, por supuesto, de esta aeronave. Nos encontramos volando a una altitud de 25,000 pies. Nos encontramos a 91.7 millas del borde Monterrey, volando a una velocidad indicada de 200 nudos y una ground speed de 288 nudos aproximadamente. Estamos checando obviamente nuestro sistema de combustible, tenemos nuestro GPS activo y vamos directamente hasta el borde Noria. Desde luego, aún no tenemos activada la frecuencia de Noria, vamos a esperar a llegar más o menos a la mitad de la ruta de la aerovía para poder conectarnos, por supuesto, con el borde. Sin embargo, en este momento pues vamos a platicar un poquito acerca de los instrumentos, obviamente, del motor de esta aeronave. Bueno, es importante mencionar, pues desde luego, que es un avión de turbohélice. Como les comentaba, estamos volando una aeronave como la que tenemos aquí representada, que es una aeronave Kinect 350. Aunque no creo que este es otro modelo, este es una aeronave Kinect 90, disculpen, pero la aeronave que estamos volando en nuestro simulador es un Kinect Air 350. Bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es un avión turbohélice. Un avión turbohélice, desde luego, pues podemos decir que está constituido por motores a reacción, al cual se le ha añadido una hélice, pues en lugar de tener un fan, como sucede obviamente con las aeronaves turbopropulsadas. En el turbofan conseguimos el empuje acelerando pues la masa de aire de la salida por la tobera, por supuesto. Sin embargo, en el turbohélice el empuje en este caso nos da una tracción la hélice, desde luego hacia adelante, lo cual nos va a dar pues el 90% del empuje. Únicamente el 10% de la salida de los gases de escape, ¿verdad? Nos va a dar cierto grado de propulsión adelante, por supuesto. Entonces realmente pues desde luego tiene mucha mayor eficiencia, por supuesto, una aeronave turbofan que una aeronave turbohélice. Sin embargo, aún así esto no deja de generar que pues sea una aeronave sumamente rápida, sumamente versátil, y desde luego estamos volando, como verán, pues a una velocidad de 200 nudos. Puede llegar incluso cuando tenemos viento de cola hasta unos 220 o casi rayando hasta los 240 nudos aproximadamente. Bueno, pues nos encontramos aquí con las frecuencias. Estamos en el heading 169, estamos con la frecuencia todavía de Monterrey, ¿verdad? Todavía no nos comunicamos, desde luego, no nos conectamos con el borde, obviamente, que nos corresponde en la aerovía. Desde luego que es el borde Noria, aún no lo hacemos, por supuesto. Bueno, pues vamos a hablar ahorita pues de los instrumentos de motor que tenemos aquí, por supuesto, representados de este lado. Vamos a ir, digamos, por orden de aparición, de arriba para abajo. En primer lugar tenemos aquí arriba, ¿verdad?, estos instrumentos de vuelo que son pares. Desde luego los motores turbohélice tenemos la situación de que encontramos diferentes instrumentos de motor. Normalmente vamos a tener los indicadores duplicados, en este caso, porque tenemos dos motores. En lugar de tener dos agujas, como ocurre en algunos bimotores que son a pistón, por ejemplo, como el Cessna 310. Por ahí está nuestro amigo Gabriel Berman, ¿verdad?, que es un experto en este avión, que nos platique un poquito acerca del Cessna 310. De esta manera, al tener dos instrumentos de vuelo, uno para cada motor, pues tenemos una indicación mucho más clara de lo que va a pasar en cada uno de los motores, ¿verdad? En primer lugar, tenemos en la parte superior este instrumento de vuelo que se llama Temperature ITT, o Temperature Interstage Turbine Temperature, el cual nos va a dar una temperatura. ¿Qué temperatura nos da el instrumento en la parte superior? Nos da la temperatura entre la turbina compresora
y la turbina libre o de potencia. Es decir, debe de existir una temperatura entre ambos, por supuesto, la cual debe de mantenerse dentro de límites que no excedan, de acuerdo obviamente al manual de lo que nos indique el fabricante. Como verás, pues aquí estamos volando con el arco verde en la temperatura entre ambas turbinas, lo que es la temperatura, desde luego que existe entre la temperatura compresora y la turbina libre o de potencia. Desde luego no debe exceder, por supuesto, la aguja roja, no debemos de pasar el arco rojo. En segundo lugar, y el cual está controlado por supuesto con nuestras palancas obviamente de potencia, que son estas que tenemos aquí de este lado, ¿verdad? Tenemos el torque. ¿Pero qué es el torque? El torque es muy interesante, ¿verdad? Porque desde luego pues este nos va a dar la indicación, una indicación muy interesante, que es una indicación de distancia con potencia. Esto nos da una indicación de pies por libra, básicamente, y nos muestra el torque que se está aplicando al eje de la hélice, que en este caso, ¿verdad? El manual, ¿verdad? Y la checklist obviamente de esta aeronave nos indica que debemos de tener un torque de entre 80 y 85 en velocidad de crucero, cuando estamos volando recto nivelado como es este, y por supuesto dentro del arco verde. Cuando despegamos esta aeronave, de acuerdo a la checklist, en el despegue tenemos que tener un torque de unos 65, pero en el momento que levantamos el tren de aterrizaje tenemos que aumentar la potencia obviamente de nuestros aceleradores hasta llegar a una de 80 y posteriormente durante el ascenso de 85. Sin embargo, ¿verdad? En la parte inferior tenemos otro instrumento de motor, que desde luego son las revoluciones por minuto de la hélice, lo cual pues es el famoso tacómetro, ¿no? Que conocemos todos, ¿verdad? El tacómetro, ¿verdad? Nos indica las revoluciones por minuto de la hélice. Quiero preguntarles por favor si el audio es bueno, ¿verdad? Si me están escuchando, por favor. Será muy importante para mí que el audio sea correcto, se los voy a agradecer. El tacómetro pues nos indica las revoluciones por minuto. Es muy importante mencionar, ¿verdad?, que durante el ascenso, tanto en el ascenso como en el crucero, debemos de mantener nuestras RPM en 1600, como se está manteniendo aquí. Voy a aumentarlas para que lo vean. Aquí estoy subiéndome, aquí le estoy bajando, obviamente con las palancas, desde luego, de las hélices, por supuesto, del perfil de la hélice. Entonces vamos a bajarnos a 1600 RPM, que es lo que nos indica obviamente nuestro manual de vuelo, nuestro POH, obviamente nuestro avión, y desde luego nuestra checklist, ¿verdad?, que debemos estar en crucero. Es importante mencionar que debemos de mantener desde luego pues parejitos tanto el motor derecho como el motor izquierdo, desde luego. Posteriormente, ¿verdad?, pues después de las revoluciones por minuto de la hélice, viene desde luego pues lo que es la potencia del motor, el famoso N1 o NG, que aquí lo estamos mostrando. Esto se muestra en porcentaje. Esta indicación nos indica un tanto por ciento, indica el porcentaje de las revoluciones de la turbina, no de la hélice, a diferencia del tacómetro. Como referencia, el motor que utiliza esta aeronave, que es el Kinect, en este caso habíamos dicho que este es un Kinect 90, sin embargo el simulador es un Kinect 350, utilizamos motores Pratt & Whitney 6, en el cual el 100% equivaldría a aproximadamente unas 37,000 revoluciones por minuto de la turbina. Y las RPM máxima continuas equivalen, desde luego que son de 101.5%, que ya es excediendo obviamente el arco rojo prácticamente. Estaríamos hablando de unas 38,000 revoluciones por minuto de la turbina, por supuesto, lo cual pues ya excedería obviamente la capacidad de las máquinas, ¿verdad? Es importante mencionar que durante el despegue tenemos que ajustar tanto el ITT, ¿verdad?, que es el Interstate Turbine Temperature, y obviamente el torque, desde luego, para que no exceda obviamente pues los parámetros que nos indica por supuesto nuestro fabricante, ¿no? Y finalmente tenemos en la parte inferior, ¿verdad?, tenemos estos dos instrumentos también de motor, que es el Fuel Flow, ¿verdad?, la cual es la indicación del uso del combustible. Es importante mencionar, ¿verdad?, que pues nos habla sobre el consumo de combustible en libras por hora. Desde luego aquí estamos teniendo un 450 libras, desde luego, por hora de consumo de combustible. Tenemos aquí, ¿verdad?, sí, en nuestros tanques de combustible tenemos casi 2,800 libras, vamos casi llenos, acabamos de salir de Monterrey, por supuesto, y nos va a alcanzar suficiente para, por supuesto, llegar a la Ciudad de México sin ningún problema. Sin embargo, es importante, obviamente, mencionar, ¿verdad?, que el consumo de combustible lo tenemos que estar viendo, por supuesto, en todo momento. Y por último, pues viene la temperatura, ¿no?, la temperatura del aceite, que tenemos desde luego del lado izquierdo en ambos motores, ¿verdad?, y la presión del aceite, lo cual por supuesto debe de mantenerse desde luego en arcos verdes, desde luego, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues estos son los instrumentos del motor, obviamente los motores de una aeronave turbohélice, en este caso un Kinect 350. Bueno, pues nos encontramos a 128 millas, 129 DMs de Monterrey, y nos encontramos pues volando directamente, prácticamente, sí, hacia el borde de Noria, para posteriormente conectarnos, ¿verdad?, con el borde de Lucía y hacer una aproximación ILS-DME para la pista 5 derecha en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues espero que este video les haya resultado
resultado interesante. Muchísimas gracias por su atención y pues estamos, por supuesto, en contacto. Si existe alguna duda, alguna observación, alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Por favor, comuníquense conmigo. Soy José Luis Merino. Que la pasen bien. Muy buenas noches. Chao.